Creed en sus profetas. Miércoles 22 de octubre 2025. Josué 2. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlos aprisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán, hasta los vados, y después que salieron los que los perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la azotea donde estaban y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces, cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Luego les dijo: márchense hacia la región montañosa, para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse allí 3 días, hasta que hayan regresado los que los persiguen. Después seguirán su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió: como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo a la ventana. Caminando ellos, llegaron a la región montañosa y estuvieron allí 3 días, hasta que los perseguían regresaron. Quienes los perseguían los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Después los 2 hombres se volvieron, descendieron de la región montañosa y cruzaron el Jordán. Fueron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Ellos dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. Patriarcas y Profetas, capítulo 35, la rebelión de Coré. Este capítulo está basado en Números 15 y 16. Los castigos infligidos a los israelitas lograron por un tiempo refrenar su murmuración y su insubordinación, pero aún moraba el espíritu de rebelión en el corazón y produjo al fin los más amargos frutos. Las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho.
Pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente a la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa, y no dejó de encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén, y las tiendas de Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu, estaban cerca de las de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran manera los fines de Coré. En la amargura de su desilusión revivieron sus dudas, celos y odios antiguos, y nuevamente se elevaron sus quejas contra su paciente caudillo. Continuamente se olvidaban los israelitas de que estaban sujetos a la dirección divina. No recordaban que el ángel del pacto era su jefe invisible, ni que, velada por la columna de nube, la presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía Moisés todas sus instrucciones. No querían someterse a la terrible sentencia de que todos debían morir en el desierto, y en consecuencia estaban dispuestos a valerse de cualquier pretexto para creer que no era Dios, sino Moisés, quien los dirigía, y quien había pronunciado su condenación. Los mejores esfuerzos del hombre más manso de la tierra no lograron sofocar la insubordinación de ese pueblo. Y aunque en sus filas quebrantadas y raleadas tenían a la vista las pruebas de cuánto había desagradado a Dios su anterior perversidad, no tomaron la lección a pecho. Otra vez fueron vencidos por la tentación. La vida humilde de Moisés como pastor había sido mucho más apacible y feliz que su puesto actual de jefe de aquella vasta asamblea de espíritus turbulentos. Sin embargo, Moisés no se atrevía a renunciar. En lugar de un cayado de pastor se le había dado una vara de poder, que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. El que lee los secretos de todos los corazones había observado los propósitos de Coré y de sus compañeros, y había dado a su pueblo suficientes advertencias e instrucciones para permitirle eludir la seducción de estos conspiradores. Los israelitas habían visto el castigo de Dios caer sobre María por sus celos y sus quejas contra Moisés. El Señor había declarado que Moisés era más que profeta. Cara a cara hablaré con él, había dicho, y había agregado: ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12:8. Estas eran instrucciones que no iban dirigidas solamente a Aarón y a María, sino también a todo Israel. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Pero desde entonces habían cambiado. Habían albergado una tentación, ligera al principio, pero ella se había fortalecido al ser alentada hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás y se aventuraron a emprender su obra de desafecto. Con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos, y por último, creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Lograron conquistar a 250 príncipes, que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores, se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Los celos habían provocado la envidia, y la envidia la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor, que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable, que cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. Se convencieron erróneamente, a sí mismos y mutuamente,
de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Los descontentos decían que aquellos caudillos se habían exaltado a sí mismos por sobre la congregación del Señor, al investirse del sacerdocio y el gobierno, sin que la familia de ellos merezca distinguirse por sobre las otras familias de Israel. No eran más santos que el pueblo y debiera bastarles el estar equiparados a sus hermanos, quienes eran igualmente favorecidos con la presencia y protección especiales de Dios.